Salude a su hermano, el que está a su lado. Salúdelo. Dígale que es bueno verlo aquí en la casa de Dios. Amén. Cada alma nueva, cada visitante sea bienvenido a la casa de Dios en esta tarde. Ha escogido el mejor lugar. Yo sé que va a recibir una bendición de parte de Dios en esta hora. Y así al que está a su lado, dígale esto: ¿quién fue el que pecó? Y con ese tema vamos a estar hablando en esta tarde. Acompáñenme a abrir sus escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Dice el libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Yo sé que un día todos partiremos con el Señor. Si Él no viene, partiremos, amén. Y si morimos en Cristo, creo que no hay mejor muerte maravillosa que sea esa. Hay que permanecer fieles hacia el Señor para que podamos recibir aquella corona de justicia y de vida que Él ha prometido a todos los que le aman, amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Dice, y los pechos que no criaron. El 30: entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, diga, a otros dos, y eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, y uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente pecamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí, diga, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Incline su rostro y hacemos una oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, que nos permites poder estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra y por todo lo que se ha llevado a cabo. Gracias por la vida y porque nos has permitido poder estar aquí.
Ahora, Señor, habla a través de mí. Usa mis labios, usa todo lo que soy, para que tu palabra sea predicada, para que llegue al corazón de tus hijos, para que por medio de tu santa y bendita palabra seamos restaurados, bendecidos, edificados, para que podamos conocerte más y saber, Señor, que tú aún salvas y perdonas al pecador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento dando un fuerte gloria a Dios en esta hora. ¿Quién fue el que pecó? Esa es la pregunta. A la verdad le dice uno de los que estaba colgados al lado del Señor Jesucristo. Le dice: ciertamente, justamente nosotros estamos pagando los malos hechos que hemos hecho. En sí, todo en esta vida lo tenemos que pagar. Usted no se puede ir de un restaurante comido y sin pagar. Usted no se puede ir de esta vida sin pagar lo que hemos hecho. Amén. Y si no lo pagamos después de esta vida, viene un juicio para nosotros. La palabra del Señor dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Pero a la verdad, aquellos que estaban crucificados al lado del Señor, o que estaban al lado de Él, en verdad ellos debían pagar por sus errores. A la verdad, uno de ellos solamente reconoció que justamente estaba pagando sus malos hechos. Pero uno de los que estaba también al lado, él todavía comienza a renegar delante aún del mismo Dios. Y le dice: si en verdad eres el rey de los judíos, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros también? Fácil es decirlo así, ¿sabe? Pero aquel que estaba al lado, él sabía, a pesar de que quizá ya estaba a punto de morir, quizá él decía: ya no hay ninguna oportunidad para mí. También quizá el otro decía: bueno, hasta aquí llegó, aquí voy a pagar todo lo que he hecho. Pero había un remordimiento y había un conocimiento al que estaba al lado de él, que él sabía que el que estaba crucificado ahí era justo y era perfecto, que algo que estaban haciendo los demás era injusto, de crucificar a un hombre que solamente había hecho el bien. Dice la palabra del Señor que a la verdad todos hemos pecado, por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Que Jesucristo fue tentado en todo, pero hay una diferencia, que Él fue sin pecado. Amén. No se halló pecado en él. O sea que ahí en esa cruz estaba crucificado un hombre justo que no debía pagar por nada ni por nadie. Pero fue por amor a usted y amor a mí que él decidió ir a la cruz, para pagar lo que no debía, para padecer lo que no tenía que padecer, para sufrir lo que no debía sufrir y para llevar sobre él lo que no debía llevar. Aquello que nosotros hemos hecho al paso de los años, aquello que han hecho nuestras generaciones pasadas, esos pecados, esas contiendas, esos celos, esas quizá herejías, esas maldiciones, él las llevó en ese momento ahí. En ese momento aquello estaba cayendo dentro de ese cordero, dentro de ese cuerpo, de ese hombre llamado justo, llamado Jesús. Pero algo pasó con el hombre que estaba a su lado. Aquel que dijo: de cierto, este hombre es justo, no tiene por qué estar aquí. Había dos cosas que estaban pasando con él. Primero, él estaba muriendo físicamente, pero también estaba muriendo espiritualmente. El apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice: ciertamente con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es una vida con Cristo. Morir al viejo hombre, a ese hombre de mentira, a ese hombre maldiciente, a ese hombre lleno de rencor, a ese hombre lleno de envidias, de celos, de contiendas. Aquellos que viven quejándose de la vida, ese es el hombre al cual el Señor quiere que muramos. Y si murimos, dice su palabra, para Él morimos. Y si vivimos, pues para Él vivimos. Dice: sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Aleluya. Y su palabra dice que ¿quién nos separará del Señor? Que ni la muerte y ni la vida, que ni ángeles ni principados y ni potestades.
Dice que aún ni lo presente, aún ni lo porvenir, que no hay alto, no hay profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso, ¿quién fue el que pecó ahí? ¿Quién era digno de muerte? Aquellos que habían pecado. Ellos sabían que habían cometido errores en su vida. Ellos quizá eran ladrones, eran quizá violadores, eran maldicientes, eran quizá fornicarios o adúlteros o ladrones, no sé qué serían. Pero la palabra de Dios les llama malhechores, alguien que hace el mal. Y por hacer el mal nosotros tenemos que pagar algún día. ¿Sabe? Pero vino Cristo y murió por ellos. Pues su palabra dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino que para por Él mismo el mundo fuera salvo. Que Él no vino a condenar a ninguno, sino que Él vino para que todo el pecador se arrepintiera y hallara la salvación que solamente está en Jesús. No está en ninguna imagen, no está en ningún hombre. La salvación viene del cielo. Él la trajo, Él estuvo con nosotros, caminó con ellos, comió con ellos. Y también, ¿sabe qué? Dice su palabra que se sentó con pecadores, comió con pecadores, caminó con pecadores y murió juntamente con pecadores. Por amor a nosotros, por amor a nosotros, dice la palabra que se hizo maldito, llevando todas nuestras cargas sobre Él. Ahora, ¿qué es lo que nos aflige a nosotros si ya todo eso quedó allá en la cruz? Ya no hay nada que nos condene. Dice la palabra del Señor que ciertamente Él llevó todas nuestras cargas sobre Él, que por sus llagas hemos sido ya curados. O sea que aún ya no hay ni enfermedad sobre nosotros. Pero sabe, es aquello que cuando llega la enfermedad o cuando comienza ese mal carácter en el hombre, es cuando comienza el hombre a quejarse delante de Dios, sabiendo que Él es justo sobre todas las cosas y nosotros seguimos siendo pecadores. Aquel hombre le decía al que estaba a su lado: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos también a nosotros. Pero al que estaba al otro lado le decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? El requisito para hallar la salvación primero es creer en el Señor Jesucristo. Después de haber creído, dice que se bautice cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y así podremos recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si usted pone atención, este hombre no fue bautizado, pero nosotros sabemos que ahora pues somos salvos por gracia. Por eso muchos se cuestionan: bueno, este hombre no fue bautizado, ¿por qué me voy a bautizar? Pero sabían que antes de que el Señor muriera todavía estaban bajo la ley. O sea que había algo ahí que ese hombre, quizá, yo digo, él quizá tenía un poco de conocimiento de la palabra, de los profetas, de la ley quizá. Y él sabía que aquel que estaba ahí era el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y él sabía que no solamente era el Hijo de Dios, que no solamente era Jesucristo, sino que también ahí estaba el sumo sacerdote al lado de él. Por eso es de que ese hombre no necesitó bautizarse. Amén. No necesitó bajar a las aguas, porque ahí estaba el sumo sacerdote haciéndole expiación para el perdón de pecados de él. Pero ahora el Señor, después que muere, ahora sí dice: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y es la condenación el resultado de nuestros pecados. En verdad, hemos mentido nosotros. Dice la palabra del Señor que no tengamos dioses ajenos delante de Dios, que no nos hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni aún de lo que está debajo de la tierra. Porque dice que el Señor es celoso, porque solamente Él es digno de recibir su gloria. Y Él dice que su gloria con nadie la comparte. Pero sabe, con ningún ídolo, con ninguna imagen, con ningún hombre que se quiera ser Dios, pero sí la compartirá con usted y conmigo. Aquellos que crean en su nombre,
aquellos que mueran a ese viejo hombre, aquel hombre de perdición, aquel hombre de pecado, y se vuelvan a Jesucristo. Quizá unos se reconcilian, otros quizá están por primera vez escuchando el Evangelio de Dios. Otros quizá han escuchado ya hace tiempo el Evangelio de Dios, pero no le han dado la oportunidad de entrar a su corazón. Pero el Señor todavía está ahí en la puerta. Dice el libro de Apocalipsis que Él está a la puerta y Él llama. Si alguno abre la puerta, dice: yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que quiere el Señor, que abramos la puerta de nuestro corazón a Él, para que Él venga y quite todo lo que no nos edifica, para que limpie, para que nos restaure, para que nos transforme, para que cambie ese viejo hombre en un hombre nuevo, un hombre bendito, un hombre lleno de alegría, de gozo, de salvación, aquel que ya no tiene condenación, sino solamente vida eterna. Esa es la única solución para nuestra vida. Si usted piensa o cree aquellos que dicen que después que uno muere se acaba todo, mentira. Hay otros que dicen que aquí está el mismo infierno, esto es mentira. ¿Sabe? Si nosotros padecemos lo que padecemos, si el mundo se está destruyendo, es porque el mismo mundo así lo quiere. Porque estando el Señor, dice, no le glorificaron como a Dios. Estando en el mundo no le conoció. Y aún nosotros, ellos viéndolo, dice que se hicieron los ciegos, oyéndolo se hicieron los sordos. Pero a los que le recibieron, a usted y a mí, dice que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y yo no sé usted que es padre, pero yo creo que usted daría la vida por su hijo. Usted dejaría de comer por su hijo, haría lo que sea para traerle un plato de comida a su hijo. ¿Cuántas cosas no hará nuestro Padre por nosotros? Que hasta su vida entregó por usted, amor, y por amor a mí. Que no le importó ir a la cruz y hacerse maldito, sino que por amor se entregó a sí mismo. Oh, aleluya. Por eso es de que exaltamos su nombre. Por eso es de que estamos aquí. Hay agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y cómo no le vamos a exaltar, cómo no vamos a bendecir su nombre, si solamente Él fue el que miró en nosotros un hombre bienaventurado. ¿Sabe? El hombre allá afuera nos ve como aquel hombre mentiroso, aquel hombre que tomaba, aquel hombre que llega y golpea a su esposa, aquel hijo que quizá va a ser un pandillero el día de mañana, aquel que dice que quizás su hija un día va a ser una prostituta, aquel que dice que quizás su hija va a estar casándose y recasándose y recasándose, aquel que quizá usted lo mire y dice su matrimonio se va a acabar, aquel que le dice que la enfermedad no tiene solución. Ese es el hombre como nos juzga. A la verdad dice la palabra del Señor que el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos. Él se deja guiar por lo visible, pero dice que Dios mira lo que está en el corazón. Dice a la verdad que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Y sabe cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo. A la verdad dice que el barro es quebradizo, frágil, fácilmente se rompe. Y sí, así somos nosotros, que quizá en momentos de enfermedad, quizá la fe nos pueda faltar. Quizá en momentos de que hay necesidad económica, la fe nos pueda faltar. Pero hay un ejemplo que el Señor nos da: que miremos a las aves de los cielos, que nos siembran y ciegan y Dios las alimenta. Dice: cuántas cosas no hará el Señor a aquellos que Él ama. Y yo le digo que si usted está enfermo, el Señor lo puede sanar. Que no hay maldición que acompañe a su familia. Toda maldición el Señor la rompe. Que no hay pecado que lo condene cuando la sangre de Cristo ya ha sido derramada en su vida, cuando el Señor ha entrado en su corazón. Por eso es importante que acepte al Señor. Por eso es importante que muera ese viejo hombre. Es fácil hacerlo.
solamente llegar a su presencia y decirle: Señor, contra ti he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno quizás de ser llamado tu hijo. Pero sabe el Señor, aún así, siendo pecadores, Él no mira a ese hombre pecador. Él no mira a ese hombre adúltero, a ese hombre fornicario, a ese hombre que golpea a su esposa, aquella mujer que quizá también golpea a sus hijos, a su esposo, no sé, sea cual sea el pecado. El Señor no lo mira así. Ciertamente su palabra dice: venir, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Porque lo que el mundo destruyó, el Señor lo levanta. Lo que el mundo destruyó, el Señor lo edifica. Solamente es el Señor el que lo puede hacer. No es el hombre, no es terapia, no es nada de eso. Solamente entregarle la vida al Señor Jesucristo. Ahora sí, regresarle la vida que Él nos ha dado. Nosotros tenemos un privilegio tan grande, que es decidir el camino que nosotros queramos. Proverbios habla de dos caminos, y también dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Parece que su camino va a decir: bueno, estoy bien, no me falta nada, tengo una buena casa, tengo buena salud, no soy maldiciente, mis hijos están creciendo bien. Pero eso no lo es todo. Un día va a morir y la pregunta es: ¿a dónde va a ir su alma? ¿O para condenación eterna, o para vida eterna para siempre? Y sabe, estaba platicando con unas personas y les decía: ya la primera generación está muriendo, y ahora surgieron más generaciones. Y ahora de nosotros está en que esto vaya de gloria en gloria. Ya nuestra hermana Chelita se fue. A veces me pongo a pensar: ¿cómo estará? Si aquí le cantaba al Señor, ¿cómo estará ella? Oh, aleluya. Por eso dice el Señor en su palabra que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Y no solamente habla de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Es agradable al Señor cuando aquel hombre pecador dice: voy a morir a mi viejo hombre. Aquel cuando dice el hombre que era mentiroso: ya no voy a decir más mentiras. Aquel que quizás hacía pecado, aquel que dice: ya no voy a hacer más pecado. Es agradable delante de los ojos del Señor cuando tomamos esa decisión. Yo sé que muchos de los que están aquí tomaron esa decisión. Amén. Y siéntase alegre y gozoso por eso. Otros nacimos, otros hicieron, óigase bien, otros hicieron esa decisión por nosotros. Yo le puedo decir que soy la segunda generación de cristianos en mi familia. Y sabe, alguien decidió romper esa maldición tiempo atrás para que su generación naciera bendita y en el camino del Señor. Hoy usted puede hacer esa decisión en su vida para que sea bendito al salir, bendito al entrar, para que ninguna maldición llegue a su familia o a sus hijos, sino que sean cubiertos con el poder de Dios y con su sangre preciosa. Y sabe, cuando la enfermedad venga a su casa, no tendrá entrada. Aun cuando el enemigo venga y toque a su puerta, el Señor dice: yo soy la puerta, aleluya. El que entra en mí, dice, hallará vida eterna. O sea que ahora tiene que tocarle primero a Dios para que el enemigo pueda llegar a los que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Y ese es el evangelio de Cristo. Nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que moramos al viejo hombre de pecado y que vengamos a ser nuevos en el Señor. Ese es el punto del evangelio, que moramos a eso, que vengamos a la presencia del Señor. Y si usted ha buscado soluciones, ya no las busque, llegó al lugar perfecto, y es este. Y usted ya no va a salir igual si usted en esta noche acepta al Señor, porque la palabra del Señor dice que vienen días malos.
en los cuales el hombre se rebelará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y él dice que el amor de muchos se enfriará, y dice que vendrán muchos hombres mintiendo y diciendo yo soy el Cristo, y a la verdad nos engañarán. Por eso es de que hoy hasta hoy en día vemos cómo se ha multiplicado la maldad en el mundo. Vemos cómo son las cantinas las que están más llenas. Cada año son más jóvenes que se nos van al mundo que los que entran. Cada vez vemos más familias desuniéndose. Por eso vemos cada día vemos más muertes en el mundo. Y sabe, muertes sin Cristo. Pero hoy el evangelio llegó a su vida. El Señor, no es casualidad que usted esté aquí. El Señor quiere salvar su vida del pecado, quiere salvar su vida del infierno, quiere darle una vida nueva, una vida eterna, una vida de salvación, una vida maravillosa en el Señor. Y solamente es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesús, y recibirá un regalo maravilloso que es el Espíritu Santo dentro de usted. Y cuando usted vea, ya no va a maldecir. Cuando usted se dé cuenta, ya no va a robar. Cuando usted se dé cuenta, ya no se va a levantar todas las mañanas quejándose del mundo, sino que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que antes era lamento, ahora es gozo y deleite delante del Señor. Quizá no tengamos nada, quizá estemos sin trabajo, quizá estemos a punto de desfallar, pero el Señor está ahí. ¿Sabe? Si es que estamos en necesidad, es porque el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Necesitamos enfermedad para ver los milagros en nosotros. Yo soy testigo de eso. Necesitamos pasar por tribulaciones para que sepamos que nuestro sustento solamente viene de Dios, que no es el hombre, no es nadie, absolutamente nadie, el que nos va a dar esa ayuda. El salmista bien dice que él alza sus ojos y aún mira hacia los montes, hacia lo alto, y hace una pregunta: ¿de quién viene mi ayuda? Y la ayuda, dice, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Porque el Señor está ahí las 24 horas, 7 días de la semana, siempre cuidando de sus hijos. Si usted cuida de sus hijos, el Señor también cuidará de los suyos, porque Él nos ama. Por eso no quiso que nosotros padeciéramos lo que Él padeció en el Calvario. Por eso, ¿quién fue el que pecó? Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que mentimos. Nosotros fuimos los que robamos. Nosotros fuimos los que maldecimos. Nosotros fuimos los que decidimos darle la espalda a Dios. Pero Él fue y llevó la carga de nosotros sobre Él por amor. Y sabe, ahora es por amor que tenemos que seguirle a Él. Solamente la salvación está en el Señor. Si usted quiere una vida nueva, esa vida nueva está en el Señor Jesucristo. No la va a hallar en ninguna caja de cereal. No la va a hallar en ningún libro de filosofía o teórico. No la va a hallar, oiga bien, en ninguna religión. Porque aquí no le presentamos una religión, le presentamos esa amistad con Dios. A que reconozcamos que Él fue justo y que verdaderamente nosotros sí éramos dignos de muerte, pero Él decidió morir por amor a usted y por amor a mí. Póngase de pie. A la verdad, el Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos con Cristo. El apóstol Pablo dice que si hay algo que nos separa del Señor, él dice la pregunta: ¿quién es? ¿Qué es aquello que nos separa de Dios? Yo no sé usted qué es lo que piense. Estoy muy joven, mi vida está bien. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos?
Yo sé que usted como padre no quiere ver a su hijo totalmente alcoholizado. Yo sé que como hijo o como padre usted no quiere ver a sus hijos en la cárcel. Yo sé que usted como hijo no quiere ver a papá en las cárceles, o a papá tomado, o a papá emborrachado, o mamá, o papá golpeándole a mamá, o viviendo en discordia, envidia, celos, contiendas. Yo sé que no queremos nada de eso. Y solamente el Señor puede ayudarnos a ver que nuestra vida cambie totalmente. Solamente es el Señor. Y sabe, es fácil y sencillo venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que quien pecó fui yo. Yo sé que quien debía estar en la cruz era yo y no tú. Pero tú decidiste tomar mi lugar. Tú decidiste padecer aquellos golpes, aquellas burlas por amor a mí. Y tan fácil es solamente aceptarlo, salir de aquí siendo una nueva criatura en el Señor. Crea en el Señor Jesucristo y dice, la promesa será que será salvo usted y toda su casa. Dios me los bendiga en gran manera.